Tech Sounds presenta con su permiso. Con su permiso, el día de hoy queremos aprovechar que la próxima semana abre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también conocido como Santa Lucía, y pues vaya, vamos a platicar las implicaciones económicas, logísticas de un proyecto que es uno de los emblemas para esta administración. Para mucha gente en Ciudad de México, el costo por traslado es considerable. Considerable en el recurso más importante a veces, que es el tiempo. Va a trascender a la historia como la oportunidad perdida de hacer un gran aeropuerto para la Ciudad de México. Estuvo a tiempo, sí, pero eso no significa que no hayan sucedido cosas indeseables con el uso de los recursos y que todavía hay mucho que aclarar. Tenemos el gusto que nos acompaña Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa. También estamos Carlos Elizondo y Héctor Juan Villarreal. Les mandamos saludos a Alejandro Poiré y, por supuesto, a Beata Boina. A ver, Carlos, Mariana, hagamos un resumen de 1 minuto. ¿Qué va a pasar la siguiente semana y por qué es importante? Mariana. Bueno, la próxima semana se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un aeropuerto que hemos de alguna manera escuchado en los últimos años. Ha sido muy anunciado por el presidente de la República, porque recordemos que había otro aeropuerto que estaba en construcción en Texcoco y que fue cancelado por la construcción de este aeropuerto, ¿no? Es decir, el presidente consideró que este iba a ser una mejor opción en todos los sentidos, y entonces decidió cancelar la obra de Texcoco y lanzarse con esta obra del aeropuerto Felipe Ángeles, que se está construyendo, bueno, se terminó de construir en donde estaban las instalaciones militares. Entonces seguirá siendo un aeropuerto militar, pero también coexistirá con esta, nueva iniciativa de que sea también un aeropuerto turístico. Es importante mencionar que va a coexistir con el aeropuerto actual Benito Juárez. O sea, tendremos 2 aeropuertos funcionando, y yo hasta ahí lo dejo, pero ya explicaremos cuáles son las vicisitudes de estos 2 aeropuertos funcionando al mismo tiempo. Héctor, mira, para mí lo más... Ya vas a volar por Santa Lucía, cuéntanos. No, yo no espero que tener esa oportunidad, pero no pienso ir a Caracas pronto. Pero me parece que lo más interesante desde el punto de vista de política pública es el estilo personal de gobernar. Es decir, el presidente canceló un aeropuerto avanzado que había sido el resultado de muchos estudios que terminaron con la conclusión de que el mejor aeropuerto para resolver el problema de aeronavegación óptima de la Ciudad de México debía estar en Texcoco y el actual aeropuerto ser cancelado, para, sin darnos estudio alguno, creer, como decía Mariana, que era mejor la otra opción, pero no sabemos por qué creyó que era mejor opción, porque no hay un solo estudio. Y arrancaron este aeropuerto sin saber cómo iba a ser la aeronavegación de la zona, sin tener claro cuáles iban a ser los accesos, sin tener claro ni siquiera si tenían todas las tierras, pero sí, el presidente tiene una capacidad de hacer las cosas, que ahí va a estar este lunes 21 de marzo la inauguración del aeropuerto, con unos cuantos vuelos, un aeropuerto que es pues, más chico que el de Guadalajara, más pequeño que el actual de la Ciudad de México, y que a mi juicio no resuelve ese problema que había que resolver, cómo lograr optimizar lo que es escaso, que es el aire en un valle cerrado, para poder traer y sacar al mayor número de gente posible de la Ciudad de México y hacer pues, de esta ciudad un polo de conectividad para la región. Que por cierto, una de las cosas que a mí me llama la atención es que también le están apostando a volver a vigorizar Toluca. Supuestamente es un sistema de 3 aeropuertos. Ahora, a ver, es complicado llegar a Santa Lucía, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Ustedes creen que los boletos allá, y perdón por una pregunta tan específica, vayan a ser mucho más baratos? Pues yo no vería por qué tendrían que ser más baratos.
pero lo que se comenta de la falta de accesos sí preocupa mucho porque no se presentó un proyecto integral. O sea, el aeropuerto es un organismo, cualquier aeropuerto es un organismo altamente demandante de capital humano y de muchos insumos. Entonces, los accesos hacia el aeropuerto, no solamente evidentemente de los viajeros, sino también de todos los proveedores y las personas que van a trabajar en esa zona, es súper importante. Los aeropuertos son enormes, miles y miles de personas concurren ahí diariamente. Entonces, no es menor que no haya sido un proyecto integral. Es muy preocupante el cómo van a llegar los insumos a ese lugar y, por supuesto, el desplazamiento de los viajeros. Entonces, yo no vería por qué los boletos tendrían que ser más baratos. O sea, en este momento no vería yo una razón. Sin embargo, pues los viajeros y todos los proveedores pues van a incurrir en costos importantes por los accesos. Sí, precisamente por arbitraje. A ver, Héctor, yo creo que sí hay una razón por la que de entrada están siendo más baratos. Y es que un costo importante de todo aeropuerto son los derechos, el TUA, el impuesto que se le cobra por boleto al pasajero. Y una de las tragedias, a mi juicio, de esto es que parte importante de los costos que ya se habían gastado en Texcoco y de las indemnizaciones que se hicieron por las obras que estaban en camino, están siendo pagadas con un impuesto, un TUA, un impuesto aeroportuario por pasajero, altísimo para pagar un cementerio, mientras que el gobierno puso todo el capital para el Felipe Ángeles, de suerte que el TUA, en principio solo es para cubrir los gastos operativos, pero ya decidieron que ni eso van a recuperar por varios años, porque con 8 vuelos no hay TUA que alcance ni para la luz del aeropuerto, y entonces va a ser un aeropuerto subsidiado. Y entonces, si hoy ves el vuelo, los vuelos que están disponibles sí son un poco más baratos, pero está el costo que decían, ¿cuánto te cuesta llevar? Depende, si estás en el oriente, norte de la ciudad, a lo mejor te conviene ir al Felipe Ángeles. Sí, habrá que ver cómo termina eso, Carlos, pero para mucha gente en Ciudad de México, el costo por traslado es considerable. Considerable en el recurso más importante a veces, que es el tiempo. Pero incluso en dinero. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Ya averiguaste? Si quieres agarrar un Uber de tu casa a Santa Lucía, ¿cuánto costará? Bueno, del sur de la Ciudad de México o del poniente, estás hablando de pues, Ubers en el orden, habrá que ver el horario, tráfico, etcétera, pero tranquilamente es un pasaje de 500 pesos. ¿Y al actual aeropuerto? 200. La mitad, yo creo que sí es como el doble. Hablando de Uber, sí es el doble y en gasolina posiblemente también. O sea, la distancia sí es sustancialmente mayor. Pero creo que también el tema del tiempo va a ser muy, muy relevante, ¿no? Y habrá que ver también los costos de proveeduría, ¿no? Es decir, todos los que van a ir a dejar insumos allá, cuánto te van a cobrar por ese hecho. Lo que es clarísimo es que no es un proyecto integral y eso nos debe hacer pensar muchísimo en cómo se construyen los proyectos en México, ¿no? Y sobre todo proyectos complejos que son muy relevantes para dar soluciones económicas, porque el aeropuerto, recordemos que tiene también un papel económico, no solamente es un tema turístico, o sea, estamos hablando de que son centros de distribución económica. No, y tienes un punto importante ahí, Mariana. Cuando estuvo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, había un proyecto de zona económica que lo rodeaba. O sea, estaba pensado como centro logístico, venían muchas cosas de la mano y sí había estimaciones de derramas económicas muy considerables. Aquí es otra cosa, o sea, es que incluso, o sea, hay dos efectos, Carlos, Mariana, que yo quisiera que nos tomáramos unos minutos para discutir. Más allá de la controversia con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda del mismo Ejecutivo reconoció un costo arriba de 100,000 millones de pesos y esto desapareció del debate público, reconocido por el mismo Ejecutivo que cancela el proyecto. Entonces dices, ahí está muy fuerte. Y segundo, pudiéramos hablar de una serie de costos indirectos. Para mí es sorpresivo
que esto no esté en un debate público. Cuando ocurre la cancelación del aeropuerto, los mercados de deuda secundaria, etcétera, 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 penalizaron a México. Ese costo no se está poniendo sobre la mesa, nadie habla de eso. ¿Quién es responsable? Totalmente, o sea, yo creo que en el debate habían distintos costos que considerar y los contables son por mucho insuficientes para considerar una decisión, ¿no? Es decir, tenemos costos de oportunidad, como por ejemplo el hecho de que no se desarrolle esa zona tan pobre de la ciudad, que tiene muy poca inversión pública y privada, los costos que tú estás comentando, ¿no? Unas externalidades que se generaron en el mercado de endeudamiento, o sea, entonces son una multitud de costos que me parece que salir a decir, bueno, el costo de cerrar contratos, ¿no? Y los costos contables más directos, pues bueno, no es para nada lo único que se tenía que considerar. Pero además creo que en el fondo lo que debe preocuparnos de sobremanera, y creo que aquellos que nos dedicamos a estudiar y a proponer soluciones a problemas públicos, tenemos que enfocarnos mucho es en cómo se planean, o sea, cómo se decide construir un proyecto y cómo se decide cancelar. O sea, es básicamente una decisión súper arbitraria, si se dan cuenta. O sea, se empiezan a construir los proyectos sin los planes adecuados, o sea, creo que nos lo deja clarísimo este proyecto Felipe Ángeles, pero por otro lado también un presidente llega y decide que ese proyecto, no, el de Texcoco, no se debe seguir construyendo. Pero Mariana, pero te voy a interrumpir ahí, porque el de Texcoco sí se hizo con un plan. Se hizo con un plan, sin duda, mucho mejor que el de Felipe Ángeles, pero sí tenía sus problemas, ¿no? Como muchos todo proyecto tiene problemas, pero no es comparable. No es comparable. Texcoco llevó 6 años de planeación con el gobierno de Calderón, tenían todas las tierras, los derechos de agua, los programas maestros, el plan de aeronavegación, etcétera, etcétera. El proyecto de Calderón implicaba licitar el aeropuerto a un grupo internacional aeroportuario que luego lo construiría, era una forma de hacerlo. Peña optó por otra, construirlo el gobierno federal, pero hizo un concurso para qué proyecto arquitectónico. Por supuesto había fallas. Sí, pero nada que ver con esto, porque como lo pones parecería que son... Como la barra perimetral dejaron mucho que desear, pero no hay errores, Mariana, por supuesto, pero creo que conviene decir que las diferencias son fundamentales. Y monumentales. El Felipe Ángeles se arrancó sin tener las tierras completas, sin tener el plan de aeronavegación, sin tener ningún idea plan, del costo. Sin idea del costo. Carlos, acuérdate del problema entre pista y cerro en el Felipe Ángeles, que sería gracioso si no es porque no es gracioso. O sea, estás hablando de riesgo de accidentes. No, y el espacio aéreo nunca se ha resuelto. A ver, vamos a inaugurar un aeropuerto que el espacio aéreo no está resuelto. O sea, porque cuando hablamos de saturación creemos que es a nivel físico en las pistas y la realidad es que lo más importante es en el aire. Entonces, este proyecto Felipe Ángeles supone que tenemos un semáforo aéreo. O sea, no pueden aterrizar al mismo tiempo, de manera simultánea, en Benito Juárez y en Felipe Ángeles. Es como si hubiera un semáforo, ¿no? Como los vemos en las avenidas. Oye, va a aterrizar alguien en Benito Juárez, frénate, Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de ineficiencia, ¿no? Es casi virtual, realmente, lo que es marginal lo que agrega este aeropuerto. Realmente no nos resuelve el problema, que eso yo creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo. Absolutamente, Mariana, no lo resuelve y lo complica, porque por lo menos antes todos aterrizaban en el mismo lugar, o sea, en Ciudad de México, y no nos olvidemos que lo más importante de un aeropuerto es la conectividad. Sí. Tú quieres llegar de París para tener 8 opciones de ir a Puerto Vallarta, no quieres ir de un aeropuerto a otro, entonces la ganancia en volumen es marginal, pero vas a fragmentar la operación aeroportuaria y eso es pésimo. Bueno, y el riesgo que implica. Más el riesgo. Y el de Texcoco permitía aterrizajes simultáneos en ese aeropuerto. Y yo quiero introducir otro tema que a mí me parece incomprensible, que no hayan dejado pasar. Texcoco tenía un beneficio para la Ciudad de México, para su parte oriente, que no hemos discutido, que es qué hacer con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Por supuesto. Que podría transformar, sería la obra de transformación de una ciudad probablemente más importante en la historia de, por lo menos del de mundo, América, posiblemente del mundo. O del mundo, porque ahí tienes, en la zona más pobre de la Ciudad de México, un terreno gigantesco, es del tamaño de Ciudad Universitaria, para poder hacer lo que quieras.
porque en esta administración, gobierno federal, que es el dueño del predio, y gobierno de la ciudad, que es el que regula el uso de los predios, son amiguitos, son la misma gente, son el mismo grupo. Hoy estaríamos discutiendo la transformación. Yo quiero complementar lo que estás diciendo, Carlos. Yo creo que no se ha terminado de valorar eso. La Ciudad de México, para quien no la conozca, tiene un problema de conectividad muy fuerte entre el poniente y el oriente. Era un punto estratégico que pudo haber unido al área metropolitana de manera bastante importante con unos proyectos espectaculares de vivienda, comerciales, etcétera, y la oportunidad esa se perdió. Poner puestos de trabajo ahí. La tragedia de vivir en el oriente es que los buenos trabajos están en el poniente, entonces pierdes 2 horas o más para llegar y 2 horas o más para irte. Hubiéramos podido poner empresas y muchas cosas ahí que hubieran, como dices tú, transformado no solo la conectividad, sino la operación de la Ciudad de México, que hoy es una sola dormitorio y una zona donde vienen a trabajar, que es la peor solución posible. Y en realidad es todo el oriente que se iba a beneficiar económicamente de una manera impresionante. Y también la zona de Chimalhuacán, o sea, la zona en donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco, es una de las zonas más pobres del país y más densamente pobladas. No hay inversión pública ni privada, o sea, realmente era una oportunidad única para desarrollar un poco esa zona, además de toda la externalidad y todo lo que iba a generar el desalojo de este terreno que estás mencionando. Entonces son 2 focos importantísimos en el oriente, que es sin duda la zona que ha quedado más rezagada económicamente, que tiene más pobreza y menos inversión, ¿no? Entonces, por eso insisto, está lejos de ser, el costo contable está lejos de ser tema. O sea, es decir, por supuesto no hay que subestimarlo, pero realmente en el fondo era un tema de desarrollo y eso sí está en otro grado. Y se tomó una decisión sin valorar eso. O sea, en México tenemos todavía la posibilidad de cerrar proyectos, de frenar el desarrollo de una manera arbitraria, ¿no? Nuestras instituciones son bien débiles y creo que ahí tenemos que apuntalar muchísimo la gobernanza de estos proyectos. Yo agregaría una cosa, Mariana, que se habló mucho de la corrupción de los terrenos del aeropuerto de Texcoco, nunca se probó nada, pero para cualquiera que haya volado por arriba en la Ciudad de México, si sales pasando por el aeropuerto de Texcoco, pues todos esos terrenos son propiedad del gobierno federal o eran propiedad del Grupo Aeroportuario Ciudad de México. Si recuerdo bien, María, estamos hablando de más de 6,000 hectáreas. En los alrededores ya no hay terrenos de desarrollo porque está esa densidad poblacional tan dolorosa. Entonces, el plan maestro incluía toda una serie de servicios y actividad económica en terrenos propiedad del gobierno federal que iban a permitir una expansión del empleo y otras cosas. Y por eso los que rodeaban Texcoco en la consulta Patito aquello, votaron que continuara el aeropuerto. Los que votaron por cancelarlo fueron unos nutridos grupos de votantes en Tabasco y en Chiapas, que no fueron los que hicieron la México. diferencia, que claramente fueron acarreados, no sabían ni a qué estaban votando. Totalmente. Creo que esa oportunidad para esas áreas, lo digo con mucho pesar y mucha tristeza, no va a volver en lo absoluto ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Pero nosotros, de hecho, observamos el aeropuerto, o sea, esa obra, tuvimos mucha interacción con las autoridades. En un principio fuimos algo molestos porque observábamos contratos, señalábamos muchos aspectos que eran mejorables, pero fíjate que terminamos teniendo una mesa de trabajo con las autoridades, trabajando muy de la mano. O sea, yo nunca había visto un proyecto que se transparentara de la manera en la que se transparentó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. O sea, a años luz de lo que estamos viendo con Felipe Ángeles. Aquí se abrieron todos los contratos con datos abiertos y se abrieron convenios militares, o sea, de lo que llevaba Sedena de Texcoco, se abrió al público. O sea, verdaderamente inaudito. Todos los indicadores que se calcularon de ese proyecto, ¿no? Pero algo, platicando de lo que decías del terreno, en efecto, ahí estuvo en Texcoco una empresa química desde hace muchísimo tiempo
pero tuvo una concesión. O sea, el terreno siempre ha sido federal y esa concesión le duró a una familia dueña de esta empresa como 90 años, pero se acabó su concesión y además se podía retirar con anticipación. Entonces, realmente el terreno siempre fue del gobierno federal. Creo que el principal problema que hubo ahí, y a mi parecer creo que es algo que derivó en el cierre, fue el conflicto con agua y con muchas organizaciones defensoras del ambiente y de la provisión de agua en la Ciudad de México. Yo sí creo que ahí faltó un poquito de inteligencia política en cómo se llevaron a cabo las fases de construcción y de planeación del proyecto, y creo que se subestimó, digamos, el poder de los que estaban en contra de la construcción. La verdad, Mariana, no dudo que eso haya pasado, pero ningún grupo importante estaba pidiendo la cancelación de Texcoco. Sí, nadie la pedía. Es decir, si el presidente ha dicho Texcoco va, Texcoco iba. Y con la capacidad de ejecución de este presidente, lo hubiera terminado el 21 de marzo del 22 también. Entonces, yo creo que confunde un poco incorporar esto. Pudo haber sido resuelto mejor el tema del agua, por supuesto, pero no había grupo con poder para frenar Texcoco. O sea, creo que, no, por supuesto que no, pero creo que es relevante para los próximos proyectos. O sea, sí es relevante tener planes, porque en una democracia que se ha abierto como la de México, este es el tipo de oportunidades que se aprovechan lamentablemente. O sea, este proyecto se aprovechó políticamente. Pero insisto, Mariana, y no va a haber un proyecto de este tamaño que no tenga alguien que se oponga. Por supuesto. Era muy marginal el problema. Es más, incluso por ahí hubo unos estudios, no sé si se acuerdan que cuando estaban tratando de encontrarle alguna racionalidad a los argumentos del presidente, salió con que vuelva el lago. Y después ocurrió pues, con que el lago básicamente ya no existe. Entonces, digo, no sé, hay ahí un tema. Déjenme, porque temo que se nos acabe el tiempo, una pregunta provocación. ¿El aeropuerto Felipe Ángeles, creen ustedes que trascienda el sexenio? Es decir, y lo digo con mucho respeto, como diría nuestro presidente. Pareciera, y es uno de los temas que pues, básicamente llegue quien llegue en el 24, va a volver a tratar de resolver el problema. Ese es un enfoque. O dos, tú sabes que si nos vamos a conformar con este sistema multiaeropuerto, con todos los problemas que tiene. Incluso llama la atención que pareciera que el gobierno tenía tanto miedo de que reviviera Texcoco, que primero hubo un intento por inundarlo, que pararon los jueces. Segundo, no sé si sepan, pero empezó la repartición de tierras con una figura de propiedad comunitaria, que es una especie de vacuna, porque si tú quieres volver a hacer Texcoco, pues te vas a meter a unos litigios complicadísimos o compensaciones muy altas. Entonces pareciera que es una vacuna a que alguien en el 24 no reviviera el proyecto. ¿Cuáles son sus reacciones? Me encanta tu pregunta, sí es muy provocadora, pero es un tema que tenemos que pensar, sin duda. Yo creo que Felipe Ángeles no es la solución, claramente. Ya lo hemos comentado aquí, o sea, no resuelve el problema del tráfico aéreo, no trae realmente un proyecto más allá de ampliar un aeropuerto militar, ¿no? Creo que definitivamente no es algo que va a resolver a la larga. Entonces, sí va a haber ímpetus, sin duda hay muchos incentivos para o revivir Texcoco o explorar otras zonas. No estoy segura si Texcoco se va a revivir o no. O sea, eso la verdad no estoy segura. Creo que hay esto que estás comentando, las tierras, ya lo había yo escuchado, eso va a dificultar, va a crear un costo político importante. Pero sin duda habían otras opciones, estaba por ahí Hidalgo, otra opción. Entonces sí creo que se van a explorar otras opciones y me parece incluso que podría ser pertinente porque tenemos un serio problema y ya sabemos que este aeropuerto no lo resuelve por completo. Entonces va a estar ahí un tiempecito, pero eventualmente creo que sí se quiere, por muchas otras razones, también por cuestiones de impacto económico hacia la ciudad y todo, se quiere un proyecto mucho más ambicioso. Mira, Héctor, yo creo que sí va a trascender a la historia, pero quizá no por las razones que el presidente querría ni en el sentido de tu pregunta.
Es decir, va a trascender a la historia como la oportunidad perdida de hacer un gran aeropuerto para la Ciudad de México. Habrá que ver cómo evoluciona la conectividad de otras cosas de Santa Lucía, pero no se ve que vaya a tener mucho tráfico. O sea, primero, si revisamos los números de pasajeros que arriban a la Ciudad de México, hoy está por debajo de lo que teníamos en el 19. Van a hacer un gran esfuerzo de obstaculizar la operación del aeropuerto de la Ciudad de México para que más se vayan a Santa Lucía, pero estamos hablando de algo bastante, creo que marginal, van a ser pocos vuelos, va a ser un aeropuerto, aunque resuelvan el tema de conectividad, lejano a la Ciudad de México. Estaba el otro tema que tú dices, Héctor, que compite con Toluca, no queda claro qué está pasando en Toluca, donde no aterriza hoy un solo vuelo comercial hasta donde sea, o muy poquititos. No, el aeropuerto sigue operando Toluca, Carlos. Sí, pero opera más para vuelos privados y Pero carga. no, sí, pero entiendo que sí existen vuelos, son muy, pero si hay, son poquitos. 8, o sea, marginal. O sea, decir 8 es como los vuelos que recibe el aeropuerto de Puerto Escondido. Entonces, Está semiabandonado. va a arrancar el aeropuerto Felipe Ángeles con la misma carga de vuelos que Puerto Escondido. Está simpático, pero está nada más simpático, no es un aeropuerto. Claro, incluso hay quien argumenta que Felipe Ángeles, pasando cierto tiempo, puede terminar siendo un aeropuerto para vuelos de carga y una especie de puerto terrestre también al lado y que se use para logística y empresas. Podría ser, pero está el problema que decía Mariana. El semáforo aéreo va a Ciudad de México, va a Felipe Ángeles. Hay un problema. No, lo que pasa es que serían la alternativa que están presentando como este aeropuerto para carga es que se maneje en la noche. Sí, con ciertos horarios. Yo sí creo que pudiera ser ese futuro, o sea, con horarios nocturnos donde hay muchos menos vuelos turísticos y comerciales. Pienso que, pero el incentivo de crear algo mejor creo que sí permanece. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona y por supuesto también va a depender de quién gane el 2024, ¿no? Creo que ahí va a ser bien importante para esta definición que estamos discutiendo. Y va a ser muy complicado que el tema del aeropuerto no nos acompañe en campaña. Creo que va a ser recurrente. Va a ser recurrente en el 20. Es un tema fresco, ¿no? Y ahorita se está refrescando con la inauguración y veamos cómo opera. O sea, porque ahorita se va a inaugurar. Veamos qué sucede en los próximos 2 años. Ese es un gran punto. Cuando tú mencionabas el problema de la proveeduría, es distinto si son 8 vuelos a si son 1000. Claro. Pero si son 8 vuelos, pues va a ser un fracaso rotundo evidente, ¿no? Creo que va a ser bien definitivo el tema de qué sucede con la operación. A mí no me gustaría dejar de decir que este aeropuerto se construyó con muchísima opacidad y lo que sí es que la Auditoría Superior de la Federación ha podido auditar bastante del aeropuerto y ha sacado muchas de las cosas que sucedían o que suelen suceder en las obras de infraestructura de nuestro gobierno federal y de nuestros gobiernos locales. Entonces, no porque se haya privado al público de conocer los detalles, ¿no? De cómo se ejecutó el presupuesto y todo esto y los contratos, pues dejamos de enterarnos porque la auditoría nos ha puesto ahí en la mesa muchos de los problemas que siempre vemos. O sea, faltan dineros por comprobar, hay una total opacidad y temas señalados en el fideicomiso de Sedena para el aeropuerto. O sea, pasó de todo lo que pasaba también en todas las obras, ¿no? Eso es importante decirlo. No es que esta obra se construyó con la honestidad superior o con una transparencia, ¿no? Inaudita. Estuvo a tiempo, sí, pero eso no significa que no hayan sucedido pues cosas indeseables con el uso de los recursos y que todavía hay mucho que aclarar. Me quedo con eso. Carlos, Mariana, se nos acaba el tiempo. Para toda la gente que nos escuche, que nos está escuchando, pues no olviden seguirnos en las redes de Ciencias Sociales Tech, @Sociales Tech. Mariana, si quieres comentar cuáles son tus redes y posteriormente, Carlos, Mariana, un comentario así de 15, 20 segundos para cerrar y nos vamos. Claro que sí, bueno, yo estoy en @Mariana_C_V en Twitter, también en @MEXEvalúa, síganos para más información de esto y cerraría nada más diciendo que algo que es urgente en este país es crear un verdadero sistema de inversión pública en infraestructura.
sacar la agenda de infraestructura de la política, profesionalizar a las estructuras que están encargadas de la planeación, tener planeación a 15, 20, 30 años, no superamos la planeación a 5 años, necesitamos superarla y yo creo que con eso vamos a cambiar muchísimo el perfil de nuestros proyectos para que realmente sean útiles para el desarrollo de México. Muy bien. Carlos. Pues realmente me quedo con lo último de Mariana. No podemos permitir un país donde las obras dependen de la voluntad del presidente en turno. Tienen que ser hechas con base en las necesidades de desarrollo del país y para eso se requiere lo que Mariana nos ha dicho. Muy bien, yo espero que desde Con su permiso pues enviemos al doctor Elizondo de corresponsal al aeropuerto Felipe Ángeles que nos pase su informe detallado ya a nivel de tierra. Con una condición, Héctor, mándame el boleto del vuelo a Caracas y voy feliz. Ah, caray. O sea, bueno, primer no, vuelo. No, y que Mariana te pague los Ubers, que también están bastante caros. Te los disparo. Carlos, si tú lo pruebas primero, yo con gusto te disparo. Para que me manden el vuelo a Caracas y yo voy feliz. Les agradecemos mucho. Con su permiso, nos escuchamos muy pronto. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.